Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en el refugio del podcast y hoy estamos en Un Tiempo con Pauli, que estoy emocionadísima porque llueve tremendamente en Buenos Aires. Sí, señor. Llueve mucho. Llueve mucho y no suspendimos este encuentro que hace un montón teníamos ganas. Y acá estamos con Pau de Escucha al Universo, que vamos a, obviamente, abrir el corazón como siempre y charlar un poco de lo que nos convoca. ¿Cómo estás, Pau? Bien, bien, gracias por la invitación, Caro. Nada, acá sorprendida de tu espacio tan lindo, lleno de arte y creatividad, así que chocha de estar acá contigo. Qué linda, gracias. Bueno, un poco la idea es, en el último episodio estuvimos charlando con Maca sobre la importancia de darle espacio a nuestra sensibilidad. Yo te estaba contando fuera del micrófono, pero lo vamos a poner acá arriba del micrófono y en la charla. Como qué loco, ¿no? Cuando le damos espacio a nuestra sensibilidad, porque muchas veces nos conecta con nuestra creatividad y nuestra vulnerabilidad. Y la verdad que, bueno, vos sos una emprendedora que tenés un emprendimiento, proyecto y una fuerza hermosa. Yo te admiro, soy clienta tuya, ya lo sabemos. Pero me re divierte que desmenucemos juntas, que exploremos, que charlemos sobre cómo fue para vos ese camino, primero, sí, como de darte este permiso, ¿no? De entender que tu vulnerabilidad habilitaba y le daba de comer a esa creatividad. Sí. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando lo entregamos al mundo? Sí, pasan muchas cosas. Hay que desmenuzar todo ese proceso. Sí, bueno, justamente pensando en esto de la vulnerabilidad hacia el mundo, me remontó a cuando recién abrí el espacio en Instagram de Escucha al Universo, que yo estaba como en un proceso muy en una. Venía trabajando en relación de dependencia, en un trabajo que por ahí había sido el trabajo de mis sueños, pero que ya en ese momento estaba muy disconforme como con eso. Y bueno, y ahí me empezaron a pasar un montón de cosas donde sin duda tuve como un encuentro con la vulnerabilidad, porque era sincerarme conmigo misma y con esa disconformidad y ese choque de realidad. Y bueno, ahí justamente fue cuando yo decidí, después de mucho proceso de coaching, abrirme y mostrárselo al mundo, justamente porque dije, bueno, si a mí me está pasando esto y he encontrado estas herramientas que me han ayudado, quizás a alguien también le pueden servir de alguna manera mi proceso y lo que yo comparta. Entonces, bueno, ahí surgió, por ejemplo, Escucha el Universo, que era como inicialmente compartir las herramientas que yo incorporaba en mi proceso de desarrollo personal para volver a conocerme. Y bueno, y después fue mutando y bueno, después pasó la creación de productos, etcétera. Hermoso. Sí. Dijiste algo que quiero hacerle como zoom. Okay. Esto de que obviamente estabas en una y te empezaron a pasar cosas. Y digo, qué loco, ¿no? Porque cuando nos pasan cosas, qué interesante es tener la valentía de hacernos preguntas y de meternos en esa incomodidad. Sí. Que obviamente nos conecta con la sensibilidad, porque hay algo de... Siento que hoy por hoy hay como una cosa de, bueno, sanar las heridas, que es real, todo esto es real. Sí. Pero hay una incomodidad, ¿no? Y esa Sí. incomodidad generalmente trae movimiento atrás cuando uno viene con una conciencia y con un compromiso personal enorme de... No sé si encontrar la respuesta, porque yo todavía no sé si yo las encuentro las respuestas. Sé que voy andando las preguntas. Sí. Me gusta más como esa idea, ¿no? Sí, como que desvé las cosas, pero después surgen otras. Exacto, por eso, Sí. porque es como que uno mientras más conciencia va teniendo... Sí. Va incorporando herramientas, va transitando procesos y en ese transitar procesos se encuentra con personas que de repente traen luz a algo. Sí. Que... Personas, productos, proyectos, digo, sí. Viene algo desde el universo, ¿no? Porque hay algo en la resonancia que me parece medio interesante, como que quería destacar esto, como qué valiente animarnos a hacernos preguntas. Qué valiente. Sí, sin duda hay que ser valiente. Yo creo que en mi caso personal... siempre la terapia, o sea, mi mamá es como que desde que tengo uso de razón hace terapia y nos evangelizaba eso, digamos, como familia, a mí y a mi hermana, entonces como que esa posibilidad siempre estuvo como más naturalizado en mi entorno. Ajá. Puntualmente lo que me pasó en ese momento, que si bien había hecho otras terapias más como clásicas, por decirlo de alguna manera, siempre tienden a ir como al pasado, y yo lo que necesitaba era justamente preguntas para mi presente, para entender por qué, si estaba cumpliendo ese sueño que había sido mi sueño de toda la vida, por qué no me sentía satisfecha y feliz.
Y algo que también se me viene a la mente con esto de la incomodidad de hacerse preguntas es un cuento que ya lo he contado varias veces, de una amiga que también le insistí mucho como anda a hacer terapia, la que a ti te guste y qué sé yo, y cuando finalmente tomó la decisión y empezó me dijo, Pauli, esto es horrible, o sea, como estoy, claro, revolviendo cosas y es horroroso, y yo le decía, sí, pero bancá, sostenelo. Claro, y lo que se me vino a la mente es una analogía que para mí es como súper visual, y es como que la quiero compartir porque cualquier persona que esté en un proceso terapéutico de lo que sea, le va a pasar, es como cuando tú decides arreglar el closet, el placar, y sacas toda la ropa, y después ves toda la ropa en la cama y dices, ahora me tengo que poner a doblar todo esto, qué pereza, qué fiaca, qué flojera, como lo quieran llamar. Pero después, cuando te queda todo ordenado y cuando haces vacío y sacas las cosas que ya no usas y te redescubres con cosas que no te habías puesto en un año porque estaban en el fondo hecho un bollo, dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! Entonces es como que yo siento que hacerse preguntas sí es fastidioso, pero después, en la medida que vas explorando y encontrando esas respuestas, consigues claridad, que de alguna manera te da tranquilidad y que después te da felicidad. O sea, es como un caminito. Hermoso, me encanta la analogía. Y además también siento que, bueno, el orden, ¿no? El poder ordenar, el poder devolverle al que te prestó la remera negra que no era tuya, en realidad, ¿sabes qué? Toma, te la devuelvo, gracias. Gracias. Qué importante, totalmente. Hermoso, me encanta. Vaciarse para después volver a llenarse, o sea, como que hay todo un proceso ahí hermoso. Que está bueno. Me parece que está re linda analogía, me la voy a guardar, me parece súper linda. Y además que es potente, porque creo que todos alguna vez armamos y desarmamos algún placar. Sí, o un cajón, no sé, o el hecho de ordenar, y es eso, ordenar tus pensamientos, tus ideas, tus deseos, tus anhelos, tus objetivos. Bueno, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo soy muy del palo creativo también, amo todo. Se nota. No se nota, menos acá, ¿no? Sí, esta pasión, no lo están viendo, pero se renota. A mí me pasa que muchas veces en todo lo que es el área creativa, me ayuda a entender e integrar las preguntas sin saber que lo estoy laburando. No sé si a vos te pasa, pero a mí, por ejemplo, poner las manos en una ilustración, poner las manos en una pintura, poner las manos en una escultura, en cerámica, en lo que fuera, en algo que estoy tejiendo, en lo que sea, que ponga las manos, sin darme cuenta. Justo hace un rato te mostraba un montón de ilustraciones que vengo haciendo hace un montón y que de repente dije, pará, todo esto estaba hablando de esto. Claro. ¿No? Como que me cae la ficha después, digo, no hay una intención muchas veces en la creatividad, en mi caso, es como más visceral. Muchas veces me funciona más como una forma intrínseca, buena palabra, intrínseca, de tramitar o de transitar o de caminar ese proceso que está recontra inconsciente o que lo estoy laburando de manera consciente pero por un costado y no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es sostener ese proceso, y que la creatividad lo que hace es justamente sostenerme sosteniendo el proceso. No sé si fue muy chino lo que dije. Un poco, pero sí. Como en mi caso, la creatividad yo lo siento como o el espacio creativo, el darme permisos desde lo creativo sin esperar el resultado, que ese es como todo un campo que podemos abrir, ¿no? Como pero digo, cuando me habilito a conectarme con esa creatividad, me permite sostener lo que sea que me esté pasando mientras me sostengo tramitando un proceso. Es como una especie de ancla. Recontra, para mí es un bastón. Y porque para mí también lo dejas de racionalizar un poco, también. Bueno, el hemisferio de que labura el cerebro no es la razón, es todo el contrario. Digo. Sí, o sea, siento que los procesos creativos también son como muy independientes de cada persona, pero sin duda, o sea, para mí es cuando estamos por dormirnos, que típico que se nos caen 1000 ideas, es porque el cuerpo está como, justamente no estamos como en ese proceso, o en la ducha. Total. ¿Viste? Cuando estamos en la ducha que te caen 80 ideas y dices, ay, ¿cómo las anoto? O sea, ahora está todo, viste, como que me corto la ducha y agarro el celular. Entonces creo que también hay algo como del cuerpo, cuando entra como en flow y deja un poco eso, la mente, el ego, cuando conectamos por ahí con la voz como de nuestro interior, con la intuición que va un poco más en lo creativo. Total. O sea, las ideas a mí cuando se me ocurren, después, bueno, gestionarlas en el proceso, sí hay quizás partes más duras, que es lo que hablábamos hace un rato, pero las ideas así siempre se me ocurren cuando estoy, no sé, en un parque o estoy haciendo, o sea, siempre salen de lo parte como más dura, la idea en sí. Después cuando la tienes que bajar en los procesos del diseño o el proceso como ya más llevarlo a lo tangible cuando es un producto,
por ahí no es cuando es una pieza más artística. Sí, ahí es sin meterle razón, claro, planificación. Claro, y por ahí tienes que hacer un poco más de research, ver qué hay en el mercado, entender, bueno, hay como otras patas, pero creo que la esencia o el valor de los productos siempre surge de un momento como de lucidez y de conexión como con esa intuición o con esa voz del amor o con esa luz de tu interior, como lo quieras llamar, ¿no? Creo que va más por ahí. Hermoso. Me parece que a mí me pasa así. Hermoso, sí, yo creo que hay mucho, por lo menos creo que hay algo de la intuición y esto que vos traes, y también creo que hay algo de lo bueno, me sale pensarlo, como del niño interno que tenemos. Recontra. O sea, del juego, de lo lúdico, de permitirse explorar, de decir, che, a ver, y como yo tengo 2 nenas chiquitas, ¿viste? Bueno, ya no son tan chiquitas, sigo diciendo que son chiquitas, pero siguen creciendo con los años. Sí. Bueno, es como el gato, tengo que asumir que crecen. Exacto. Bueno, tengo 2 niñas y me pasa que, claro, yo digo como, tienen una libertad de hacerse preguntas, esa libertad como, viste... sí, del ingenuo. Esta cosa de, me habilito a hacerme preguntas, pero preguntas de, che, ¿qué pasa si hago esto? Sumo A con B o hago tal cosa con tal otra. Azul. Claro, y ¿por qué no puede ser de otra manera? Y desde la exploración, siento que hay algo ahí, a mí me fascina meterme en ese universo. Yo creo que cuando... te estoy hablando y estoy viendo atrás mi jardín, ¿no? Sí. Que está re llovido, pero lo estoy viendo. Sí. En el caso de mi jardín, por ejemplo, a mí me pasó que yo tengo un jardín re lindo, pero este jardín no era así. O sea, cuando empezó a ser así fue... O sea, esto es consecuencia de un duelo, literal. Mi viejo se murió en pandemia, yo no podía ir a juntarme con mis amigas, porque bueno, contexto de todos, estábamos todos encerrados, y yo tenía que hacer algo. Claro. La compostera, o sea, yo esto siempre se lo cuento a Lu, que es la que me vendió la compostera hace muchos años, de Compas Compostera, que la amo. Sí. Mi compostera... siempre le digo esto, para mí la compostera fue clave en entender el proceso de la muerte de mi viejo, porque yo estaba con los gustos, te juro que te digo esto y siento que estoy un poco loca, pero para mí fue... Igual te entiendo al mismo. O sea, era como, che, yo pongo acá los orgánicos y vengo y después esto es tierra, y como wow, y se regenera y es recontra, y a mis plantas les hace recontra bien y es recontra nutritivo para mis plantas, como hay algo en el confiar en lo que dejo que queda y que como, se regenera y que vuelve a ser otra cosa, que no es lo mismo, pero que está de alguna otra manera, ¿no? Como, bueno, a partir de eso después empecé a tener como, literal me puse a estudiar para tener como cuestiones del jardín, vino el mariposario a mi vida, digo, nada, se generó como todo un ambiente en mi casa, que es el jardín que hoy vos ves, sí. Pero digo, qué loco, porque al principio fue, necesito explorar, necesito meter las manos, fue como... este juego y esta cuestión de hacerme preguntas y la necesidad de entender algo que yo no podía. Claro. Yo no podía en un contexto de pandemia entender cómo era despedirme de una persona sin tocarla, sin despedirme, sin abrazarla, no podía entenderlo. Física, yo necesitaba meter las manos en la tierra, necesitaba tocar, necesitaba oler, me acuerdo que me traje las plantas de mi viejo a mi casa, estaban llenas de caracoles, que los caracoles es tipo una repeste. No los quería matar, porque aparte amo los bichos, entonces me sentía culpable si los mataba, ¿viste? Entonces, bueno, mis hijas eran muy chiquitas, empezamos a hacer carrera de caracoles, nada, hicimos como todo un juego hasta que al final los metimos como en una bandeja, los llevé al parque. Dije, bueno, les doy libertad en la naturaleza, pero en mi jardín no. ¿Pichaste todo el parque? No, bueno, no se murió el parque ahí, no sé qué pasó. Ahí le perdí el rastro, pero digo... Qué loco, como esto, como me permití hacer cosas que por ahí no entendía por qué las hacía, pero para mí era como, yo sentía que todo eso me hacía bien. Hoy mirando con toda la perspectiva del mundo, digo, claro, es que yo estaba tramitando la despedida de mi viejo. Sí. O sea, en ese momento no lo entendía. Qué simbólico igual lo del compost. Me hiciste acordar a la carta de la muerte del tarot, que siempre las personas cuando sales como, ¡ah! Y yo le digo, no, esta carta está buenísima, porque para mí es justamente eso, y he usado hasta el ejemplo del compost, porque mirá. Es como justamente, sí, darle cierre a algo, pero que después va a regenerar y va a traer algo nuevo, o sea, no necesariamente tiene que ser como, o sea, creo que, bueno, ya por ahí nos vamos muy a las ramas, vámonos por las ramas. Creo que de este lado del mundo, en el mundo occidental en el que vivimos, vemos a la muerte como el final, el cierre, y en verdad... hay un montón de otras cosas que traen después a partir de ese suceso o de esa desaparición física, por decirlo. Sí, total. Y volviendo al tema de nada, eso, de seguir como tu intuición, vos necesitabas en ese proceso de duelo agarrar la tierra, y eso no fue algo que te dijo como tu cerebro, digamos. Total.
Entonces, bueno, sí, en el proceso creativo recontra pasa eso. O sea, cuando hablábamos ahora del niño interior, que lo nombraste vos, el último producto, bueno, no el último, pero uno de los oráculos que saqué, que se llama Un placer conocerme, que, no, ese no lo tenemos acá, que yo, el nombre para mí es como muy significativo porque yo no sabía cómo le quería poner, y justamente eso fue en un cumpleaños, en mi cumpleaños antepasado, que decidí irme a Tigre a pasar mi cumpleaños, a estar sola con mi pareja, porque quería estar como tranquila y regalarme eso. Entonces eso, o sea, como que es como justamente conociéndome a mí misma, pude decidir y tomar, porque viste, como el cumpleaños es tipo, tengo que hacer con mis amigos, y era, no, es mi celebración de cumpleaños y quiero estar tranquila yo con mi novio y más nada. Y estando en ese día como que realmente me di ese espacio y ese lugar, fue que me cayó la ficha de ese nombre para ese oráculo. Me encanta lo que traes. Entonces es como que, y fue así, y no fue racional, fue como de la sensación de, yo me acuerdo que estábamos en Tigre, yo estaba en una reposera echada, como disfrutando, sin hacer nada, que era lo que yo quería, lo que yo pude deducir de entenderme, deseo esto, claro, obvio. Y ahí fue que me cayó la ficha del nombre. Entonces, sí. ¿Y cómo fue para vos, Pau, el proceso o el camino de integrar esta sensibilidad, darte cuenta de que vos sos súper sensible? Ramón está haciendo lío con la otra compu, esperen, que en un momento. A ver, hermoso. Esto pasa. Cortes comerciales, ya volvemos con más. Ya volvemos. Puede suceder. Sí. Bueno, ¿cómo fue para vos esto, no? Como el proceso de animarte a integrar tus partes, a salir al mundo. Como... Yo creo que es un proceso que sigue siendo, o sea, yo creo que nunca termina. Uh-huh. Al principio yo, por ejemplo, cuando te hablaba de esto, de que estaba en uno y empecé a compartir cosas en Escucha el Universo, yo ni siquiera no mostraba mi cara. Todas pasamos por eso. Y yo siento que son como capas que se van como develando, como que nos vamos sacando como cosas que ya no nos sirven, o sea, ya no me sirve ser temerosa o no confiar en mi voz. En un momento no confiaba en mi voz. Ahora, por ejemplo, estar acá hablando contigo para un podcast, eso también fue un proceso. El otro día fui a hacer una cuestión de actuación, que creo que no te conté. No. De un laburo que ni siquiera lo hice por el dinero, porque no se trataba, sino por desafiarme, porque quizás ahora me animo. Hermoso. Yo creo que es como un proceso que nunca se va a acabar, vuelvo a la analogía del orden del placar, porque al final tú sigues metiendo ropa y sacándola y obvio, cada tanto hay que volver a armar, obvio. Entonces, ni hablar. Bueno, es como que es así y es como irte animando. O sea, lo que sí yo ya como que lo tengo como medio mantra, o lo tengo como... Nada, lo tengo muy presente, es que yo en algún momento no me permitía probar, y esa apertura, o sea, creo que en probar y en la flexibilidad hay algo que es como que mágico que ocurre, que, bueno, obviamente la terapia siempre de la mano, porque obvio. Creo que en la terapia es cuando uno desafía esos pensamientos rígidos o esas formas de ser rígidas. Entonces, bueno, como que ya tengo como premisa eso de probar, entonces por eso quizás ahora digo, bueno, me animo a ir a la changuita de actuación esta, que no soy actriz, pero vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y si sale mal, bueno, pediré disculpas. Sí, explorar, me permito explorar qué me pasa cuando hago esto otro. Claro, como que siempre creo que, y a diferencia de los niños y adultos, el niño por ahí, como está explorando y está todo como virgen, por decirlo de alguna manera, está todo fresco, no se encasilla. Después, como adultos, nos vamos como encasillando en las etiquetas, o estudiamos tal, entonces soy diseñadora gráfica. Después no, soy madre. Después soy, ¿viste? Y ahí como que nos vamos como encasillando, nos vamos rigidizando, y ahí es donde digo, bueno... Sí, y limitando también. Por supuesto. Ahí es donde yo digo, bueno, siempre permitirse probar. Si no funciona, bueno, ya sabés. O sea, yo me acuerdo alguna vez que lo he dicho también, ¿cuántas veces vamos a la heladería y siempre comemos el mismo helado? Obvio. O sea, es como que nos vamos como automatizando. Y sí, está buenísimo comer el helado que te gusta siempre, por supuesto, pero por ahí te estás perdiendo de algo que nunca comiste. ¿Y por qué no, de 3 veces que vas al mes a la heladería, por qué no una vez decir, bueno, hoy voy a probar un helado que helado no, obvio, nuevo, está bueno, ¿viste? está buenísimo. No. Mirá, hay algo que
obviamente que vamos a poner todos los datos acá para que la gente conozca tus productos si es que todavía no los conoce. Pero a mí, yo que soy muy clienta y me encanta, te contaba hace un ratito que todos los primeros de mes tengo como el ritualito de prenderme la velita, acá mi ritual, mi altarcito, ¿viste? Como armarme todo un espacio de encuentro conmigo, y lo traigo por este placer conocerme, como para mí es un hermoso ritual el darme espacios de encuentro conmigo que no hace tanto tiempo, o sea, no hace tantos años que lo hago, pero sí me cambió mucho la vida desde que lo hago. Y tus productos, por supuesto, son parte de esto, ¿no? Como que ahí hay uno que te lo mostré cuando llegaste, ¿viste? Como la afirmación. La afirmación, y que me encanta. Y que aparte siempre son como muy mágicas, porque tienen esto de que uno, ¿viste? Como, bueno, este mes estoy intencionando como a ver qué me trae, y como que siempre aparece algo que resuena, pero eso es impresionante. Es impresionante. No sé cómo funciona, pero es increíble. Para mí es la magia no podemos entenderlo, no está en nosotras, hay que confiar y ya. Exacto. Pero digo, qué potente que es también, ¿no? Como también entregarse a eso que uno desconoce y decir, ¿sabes qué? No está, pero me hace bien y me nutre. Y lo que traía es como, qué importante es cuando una registra esto, me fui de mi cumpleaños acá porque sentía que, y mirá qué bueno que estuvo. Sí. Yo todos los meses que registro esto, o que te contaba que ilustro mi proceso como cíclico de mujer, lo ilustro porque ya no me viene, porque no tengo más útero. Claro. O no sé, este año me pasó, yo fui viste que me divorcié, mi primer año nuevo sin mis hijas. Momentón, o sea, imagínate. Momento bisagra de tu vida, hito. Primera vez en mi vida, desde que soy mamá, que no estaba con mis hijas, y yo decidí, en un momento pensaba, decía, ¿qué voy a hacer? Nunca le conté esto, ¿Qué voy a hacer? No sé qué. O sea, no le conté así, Vox Populi. Y me acuerdo que en un momento dije, yo quiero celebrar conmigo. Tipo, tuve un año zarpadamente hermoso, porque, o sea, crecí un montón, con muchas incomodidades, pero muy transformador, muy orgullosa de quién estoy eligiendo ser hoy. Me acuerdo, me fui a comprar ropa hermosa, me pedí el mejor sushi del mundo. Qué rico, planazo. Me puse velitas, me puse un espejo porque quería verme. O sea, necesitaba verme como estoy brindando conmigo. Bien. Pero no sé cómo explicarte, celebrando pero eligiéndome, ¿entendés? Claro. Y para mí esa cena fue un hito. Bailé a la luz de la luna, todo. Divino. La piba se hizo todo. Pero para mí, ¿por qué te lo cuento? Porque para mí son cosas que a veces, por no decirlas, siento que la gente por ahí a veces, nosotras porque tenemos esta cosa más entrenada por ahí. Sí. Y aparte que tenemos la suerte de que cada vez, me pasa a mí, de ir rodeándome con gente que vibra en esa, ¿viste? No, pero además que no solo yo, como que nos vamos juntando, digo, ¿no? Como... y hay algo ahí que me parece tan hermoso, y tan hermoso encontrar esto, la carta que todos los meses me potencia, y que si estoy medio volando bajo me dice, hey, acá estoy, no te olvides. Como qué hermoso que es que la creatividad, y vuelvo, ¿no? Como estoy haciendo como mi loop mental, pero vos me estás siguiendo, espero que los demás también. Pero digo, qué hermoso que es cuando nos habilitamos a explorar, cuando seguimos la intuición, sabiendo que la sensibilidad nos vincula con la vulnerabilidad, pero que esa vulnerabilidad después nos va a potenciar. Porque hay algo que aparece ahí que podría haber sido re incómodo. Aparte yo sabía que cualquier cosa, si yo la pasaba, entre comillas, mal, tenía 5 amigas que me estaban esperando en la casa para celebrar Año Nuevo, ¿entendés? Como estaba ese backup ahí atrás. Digo, qué importante que es cuando una se permite eso, ¿no? Como uno, digo, como personas nos habilitamos a, ¿qué me pasa si me animo a ver qué me pasa? Sí, por ejemplo, con llorar, yo soy muy llorona, tengo la luna en Cáncer y lloro por todo, y bueno, y mi novio, que por ahí primero es hombre y tiene otras cosas, yo cada vez que lloraba él me decía, no llores, mi amor. Y el otro día me pasó que estaba viendo el documental, o sea, me acuerdo por esto de la vulnerabilidad que traes, estaba viendo el documental de Karol G, y su mamá también en algún momento del documental se conmueve por la realidad que están viviendo y qué sé yo, y Karol G le dice, no, mamita, no llores, no sé qué, y yo digo, ¿qué instaurado tenemos esa frase? No, o sea, vemos a un nene llorar, le decimos no llores, y a ver, sé que no, mismo cuando mi chico me lo dice a mí, no es que me lo dice de mal, o Karol G se lo decía a su mamá, no, pero digo, ¿por qué no habilitar el llanto? O sea, es como, bueno, vení y te abrazo y ya está, y sin decir nada. Es como,
nada, creo que hay un tema con la vulnerabilidad en general que está como vetada a nivel humanidad. Es que creo que le tenemos un miedo tremendo. Sí. Todos tenemos miedo a que si abro la canilla, o sea, todos alguna vez tuvimos miedo de que abro la canilla y no sé si salgo de ese pozo. Como, me voy a meter en una que después cómo salgo, cómo la... Ahí tiene que ver con la gestión de emociones, pero de acá a China, con que no fuimos criados con herramientas de autogestión emocional para nada. O sea, nosotros veníamos de formato donde te decían no llores cuando eras chica, o quédate callado, no opines, o había una rigidez total donde no teníamos la libertad de expresar lo que sentíamos. O sea, en general todos crecimos así, y yo que acompaño muchos procesos, pero además educadores, padres, como talleres de crianza y demás, me pasa que, y yo soy mamá además, pero me pasa esto, ¿no? Como que veo que el automático nuestro suele ser repetir estos recursos que son en realidad a corto plazo. Es, no llores ahora, pero no te estoy enseñando qué hacer con lo que te pasa. Claro. Que ese es el gran agujero negro que tenemos como adultos y que, bueno, obviamente que es el que proponemos laburar, ¿no? Pero digo, qué importante que es poder decir, ok, una lloradita y a seguir. Total, forever, habilitarnos a sentir, porque aparte sabemos que el motor de toda acción que tenemos, hay una emoción atrás. Sí. Hasta para comprar, lo que sea que compres, hay una emoción atrás. Todo lo que hacemos viene como ahí haciendo pushing, una emoción que dice, va por acá, consciente, inconsciente, como queramos, pero hay una emoción que es el motor de nuestra vida, pero 100%. Por eso a mí me apasiona esto, ¿no? Como me meto en esta, y creo que tenemos que hablar un montón de lo que nos incomoda, lo que nos hace sentir, la vulnerabilidad, porque le tenemos terror, pero siento que cuando conectamos con eso, yo justo el otro día hablaba en una sesión con una clienta de esto, ¿no? Como le decía, muchas veces nos da miedo entrar porque no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos qué nos pasa cuando sentimos, porque no sabemos, está el control, está el miedo a no controlar, el no saber cuánto tiempo va a durar, los procesos, esto del proceso orgánico, es como, estamos en la inmediatez y yo no sé en qué tiempo voy a tener el resultado de estar como quiero, y aparte que no es algo lineal, es recontracíclico, va, viene, sube, baja, no es un botón, no es automático, no es algo que vos podés planificar tampoco, hay veces que toma más tiempo del que es y ya. Y hay veces que tenés esto que vos traías hace un rato como de las capas de la cebolla, ¿no? Como vos vivís un proceso de X cosa, un duelo. Procesás parte de un duelo y de repente 3 años más te cae otra ficha y otra vez volvés a retomar ese duelo desde otro lugar, con otra conciencia. Total, que es sumamente sana. Sí. Requiere para mí, o sea, hay algo que yo siento que a veces está bueno como decir, que no es que, porque hay algo de como no sé cómo decirlo esto, pero como si parece que requisiera más esfuerzo, pero en realidad para mí es al revés, porque puede ser muy incómodo, ríspido al principio, porque no lo conocemos, pero que una vez que le damos lugar al sentir, para mí todo lo otro se ordena más orgánico, y no solo más orgánico, sino que como más suavecito. Sí. ¿No? Como no sé cómo explicarlo. Sí, como que se simplifica. Sí, se simplifica. Esa es la palabra. Se simplifica totalmente. Es que pasa eso con los procesos como de personales. O sea, sin duda da miedo meterte en una, pero luego que atraviesas como el portal. Mira, yo en mi proceso de salir de este trabajo de relación de dependencia, que era un trabajo soñado, en el cual a mí me querían todo, yo estuve 3 años para poder renunciar. Desde 3 años, o sea, yo sabía que no tenía que estar ahí, pero bueno, viste, uno es su proceso, y a mí me sirvió que me tiré de parapente. Mirá. Porque fue como muy visual, como para mí, es como si hubiese vivido eso, porque claro, siempre tendemos como a irnos a los polos cuando proyectamos hacia el futuro. O sea, es como que, viste, siempre vamos al blanco y negro, y en el medio hay un montón de colores que pasan. Entonces era, para mí, tirarme de parapente, me voy a tirar al abismo, a lo desconocido. Y bueno, y me pasó que me tiré, obviamente me agarró un cagazo cuando, aparte yo peso pluma, a lo que agarró viento, iba con la persona, con el instructor. Con el instructor. A lo que agarró peso se me revolvió toda la panza, pero después fue como, saber que estoy sostenida, en este caso por el parapente, pero que hago la analogía con el universo, porque en verdad al final siempre estamos sostenidos por una fuerza mayor. Y también como en ese proceso de confiar de que, bueno, si
si mi intuición me decía hacía 3 años que yo tenía que salir de ahí, era saber que como que ese desafío se me mandó porque ya yo estaba lista como para trascenderlo, ¿no? Uh-huh. Como que tener esa premisa de antemano en los procesos creo que te facilita y te ayuda como a dar valentía a lo que sea, a la decisión que necesites tomar en ese momento. Me parece hermoso lo que traes y ¿sabes qué siento? Siento que vos, como yo en el jardín, pusiste el cuerpo sin entender qué y después miraste para atrás y dijiste, che, qué loco. Y duró 2 nada. Sí, es que a veces pero dije, es esto, es decir, che, va por acá, que no sabes por qué, pero eso te hizo un insight de la hostia, totalmente. Que hoy me lo estás trayendo como, che, esto fue un antes y un después para mí la decisión. Hay maneras más sencillas, ¿no? Bueno, quiere decir que el que escuche por ahí no, diga, vaya a tirarse para no sé qué hacer. Lo recomiendo, pero bueno, quizás es eso, como permitirse probar cosas pequeñas, como lo que decía del helado. Exacto. Y decir, bueno, no es tan grave si un día pido menta granizada, que es el helado más polémico. Dudoso. Pero bueno, por ahí no es tan grave, qué sé yo, probar un helado o agarrar otro camino distinto para ir a X lugar que siempre vamos a ir. Obvio, esa yo siempre la digo, como no vuelvas siempre a tu casa o a tu trabajo por el mismo camino, cambiá de rutina, como volver por otro lado de la pared y aparte registrar qué hay, qué ves, hay plantitas, cómo son las macetas, hay ventanas nuevas. Sí, el semáforo se dañó, abrieron un local, un cafecito en la otra esquina que nunca pasaste por ahí, nunca te enteraste. Bueno, pero ahí también tiene que ver con estar más despierto a poder mirar en presencia. Sí. Estamos hablando de estar presentes. Sí. Estamos hablando sin decirlo, pero pongámosle nombre y apellido. Sí, estamos hablando de vivir en presencia, de poder registrar, la fruta que saboreás cuando la comes, el mimito del gato cuando le haces, la plantita cuando da un brote nuevo, poder registrar las sutilezas, que muchas veces esas sutilezas, creo que vos y yo vamos a coincidir en esta, sentimos que hay un mensaje del universo o hay mucho ahí de sostén que permite conectarnos con esto de ritualizar también, ¿viste? Claro. Como uno va ritualizando cosas muy chiquitas, pero que cobran un sentido, porque para mí, yo soy muy del universo simbólico, ¿no? Y creo que acá estamos hablando también de eso, que siento que también nos ayuda a tramitar esos procesos. Sí. Y a sostener esa sensibilidad, que a veces se siente un montón. O sea, a veces la sensibilidad se siente como un montón, no porque lo sea un montón, sino porque, bueno, estamos aprendiendo qué hacer con eso y porque sentimos y estamos vivos, gracias a... como... Sí, y yo creo que hay como que... Yo siento que las emociones en general hay que verlas como en algún... No me acuerdo en qué producto lo escribí así, creo que en la agenda, como entenderlas que son como... Es el termómetro de lo que nos está pasando, las emociones. Sin ponerle mucha más carga, ¿viste? Como que de pronto, ayer yo, por ejemplo, que estaba chinchuda, bueno, ¿por qué estoy chinchuda? Y quizás ahí empezar como a preguntarnos y qué sé yo, pero como que no rechazarle, decir, bueno, voy a pagar esto, porque eso creo que es contraproducente, ¿no? Sí, como que al final, bueno, estás triste, echar la lloradita y a seguir, o sea, ¿por qué no? O estoy muy alegre, bueno, voy a compartirlo, voy a expresarlo, voy a hacer algo artístico, o, ¿viste? Como que entender que es así y también... Por ejemplo, vuelvo a mi caso, ayer yo estaba chinchuda y hoy por ahí un poco he estado como medio raro, bueno, pero saber que mañana va a ser otro día y que va a pasar, o sea, como que tampoco como... Mañana será bonito, diría Karol G. Totalmente. Es que Karol G y Camilo no lo saben, pero son amigos nuestros. Sí, son BFF nuestros. Están acá con nosotros. Siempre le digo eso a mis hijas, no, es que ellos no lo saben todavía, pero son re amigos. Sí, re. Creo que sí, como que... Nada, como darle lugar y, viste, como nada, como eso, no decir no llores, sino bueno, llorá y ya, o sea, sin cuestionarlo demasiado, sin racionalizar, ¿no? Volviendo a lo que hablamos al principio, ¿no? Sí, total. Yo creo que ahí hay algo de habilitar y hacer espacio, hacer lugar, punto, hacer lugar a lo que es. Sí. Ni más ni menos a lo que es. Y que lo que es esto, por ahí de repente, yo la otra vez hablaba con una de mis hijas y que hablábamos sobre esto, ¿no? Y yo le decía, bueno, capaz que cuando estás así, ella ama la naturaleza y conectamos mucho. Bueno, es algo, viste, que también se mama, pero decía, bueno, capaz que te sirve sentarte a mirar, ver cómo caen las hojitas. Sí. Porque, a veces esto de ver cómo cae la hoja ayuda a pensar, bueno, no sé, hay cositas que hay que soltar, hay cositas que incomodan y se van, hay cosas que a veces uno las quiere retener y se van también, viste, como a veces simplemente sentarte, mirar y respirar, observar, esto, la observación es y no pretender como con esa observación
obtener la respuesta, sí, ¿no? Como dejarse sentir. Lo que tiene esto es que está en contra a cómo va el mundo. Bueno, sí. Entonces, bueno, creo que por eso es tan importante crear estos espacios, estos rituales, como para irse como contra esa corriente que va a 800.000 kilómetros por hora y decir, bueno, voy a observar, voy a cantar o voy a pintar, como viste, dejar fluir esta emoción que lo que sea que me traiga, pues. Igual sabes que a mí me pasa algo re loco, porque lo hablo un montón, siento que es real y de hecho me preocupa un montón. Yo siento que los adultos de las generaciones de mis hijas me preocupa, o sea, me preocupa cómo va a ser eso, como que digo, ¿cómo va a ser esa generación de chiquitos o de adultos que crecieron con tanta tecnología, con tanta ansiedad, con un montón de... Hay un gran desafío y es algo que real, siento que es una preocupación, como, ¿cómo será esa adultez? Sí. No lo sé, sobre todo lo vincular me da como cierta incertidumbre, pero ¿por qué lo traigo? Porque siento que hay algo ahí de conectar con la presencia otra vez y con lo que está a la mano, y que hay una necesidad, o sea, yo lo hablo con vos, lo hablo con, bueno, obviamente es el entorno, ¿no? Pero cada vez siento que las personas estamos como más necesitadas o más conscientes de que precisamos realmente prestarle atención a esto, a las emociones, a la presencia, al contacto con la naturaleza, al dejarse habitar, al no querer ir corriendo a quinta todo el tiempo. Yo creo que es como, me atrevo a decir que es como una fuerza del universo que busca la compensación. No sé si me explico. Sí, así. Sí, te reexplicás. Así como el mundo va a 800.000 kilómetros por hora, hay algo en el universo, en el mundo, que necesita que es, o sea, como que si fuese una balanza, como para que la balanza esté equilibrada a esto que está pasando, que es tan fuerte. Bueno, necesita estos locos, o sea, tú, yo y los que... Y todos los que somos de esta... Bueno, como para justamente compensar esa balanza y que no se vaya al contra Carajex, ¿viste? Sí. Nada, elijo creer. Cada quien crea su propia Hoy salimos realidad. Con 20 frases, ¿eh? Claro, o sea... No, total. Yo creo que hay algo de compensación, pero también creo que hay algo de cambio de paradigma. Internamente siento que hay algo de cambio de paradigma. De hecho, los chicos más chicos, o sea, las generaciones más jóvenes, yo tengo sobris de 20s, generaciones que tienen otra perspectiva en la forma de conectarse con la naturaleza, la conciencia del cuidado de los recursos naturales. Digo, hace re poco tuve una invitada, Connie, que ya se dedica, tiene un proyecto que se llama STEM, que es hermoso y es un proyecto educativo que se basa en justamente los chicos que tengan criterio, pensamiento para poder solucionar problemas y ser herramienta y puente, ¿no? Como bien. Para resumirlo corto en un tuit. Y creo que hay como toda una mirada y hay un montón de personas que estamos mirando esto, que cada vez somos más. O sea, real siento que hay un cambio de paradigma. Astrológicamente entiendo que lo hay. Desconozco en profundidad. Me encanta leer y escuchar sobre el tema, pero no es algo que yo conozca como para nombrar. Pero siento que hay algo ahí de ok, estamos hablando, teniendo más conversaciones, estamos teniendo herramientas, soportes, productos, terapias que nos sostienen a poder habilitarnos a eso. Estamos teniendo mucho más espacios y entornos que favorecen a esto. Digo, bueno, algo está pasando. Sí, como comparto. Me parece que está buenísimo eso. Y siento que también tener personas referentes como vos, que sos una chica que sos una piba súper sensible, capaz, que tenés un proyecto hermoso. No, pero de verdad, pienso que me conmueve. No, pero siento que es hermoso, porque también para otro que está escuchando y de repente por ahí está en un procesón y nunca se animó a conectar con sus emociones o le cuesta un Perú decir, che, ¿y qué pasa si me pongo a ver qué me pasa o a explorar por acá? Digo, qué hermoso que es que no seamos siempre la misma voz, ¿no? Como esto de lo colaborativo, nutrirnos, como cambiar. Creo que hay algo ahí muy zarpado. Eso es algo que yo creo que a nuestra generación como que estamos como re atravesados. Antes la generación de nuestros padres tenía los trabajos y duraban 30 años en el mismo trabajo y ni se cuestionaban, decir, che, me estoy aburrido en este trabajo o ya no me gusta. Era como, no, al contrario, era como, ahora tengo 20 años, era wow, prestigio, qué maravilloso. Y ahora es como, o sea, no sé si nos fuimos al extremo, porque sé que las generaciones más jóvenes en los trabajos, por ejemplo, no se quedan mucho, es lo que he escuchado. Pero al final el cambio es la única constante que tenemos en la vida. Entonces también es como amigarnos a eso. O sea,
Mira, yo ahí creo dos cosas. Creo que por un lado que absolutamente toda revolución tiene lo pendular. O sea, como de irse de un extremo al otro, ¿no? Sí. Como hasta que se equilibra. Por Sí. un lado pienso eso, y en todo te lo digo, ¿eh? O sea, de verdad siento que en lo tecnológico siento que estamos como en lo pendular todavía, Sí, como sí, en el sí, extremo, sí. y bueno. Sí. De hecho hay como toda una movida de irse al otro extremo de me voy a lugares donde no hay wifi, no hay luz, no hay electricidad, ¿viste? Sí. Como, bueno, hasta que se encuentre el equilibrio. Por un lado pienso eso, y por otro lado también pienso que es real que está buenísimo hacernos preguntas para habilitarnos al cambio, pero siento que también está bueno como que no sea una presión habilitarnos al cambio, ¿no? Como hay algo de porque a veces, no sé si a vos te pasa esto, A ver. pero a veces es como que hay como si fuese una bandera de una nueva, como de un discurso de hacer lo que sentís, entonces hacer, viste, como, no sé, como resonar con lo que querés y con lo otro, si no es para vos soltar, ¿no? Como digo... Como que no es, como que esa debe ser algo parecido a lo de que la zona de confort como que no está buena, y tampoco es así. Yo siento, mira, está buenísimo que hayas traído lo de la zona de confort. Yo creo que la zona de confort hay cosas para las que está muy bien, Sí. y hay cosas para las que está buenísimo para ir a la zona de desarrollo próximo. Claro. Y después está lo otro, ¿no? Como el objetivo más lejano. Sí. Pero siento que muchas veces en esto de el permitirse el cambio, en el iterar, yo creo que, bueno, es que en realidad lo que creo es esto, que hay un propósito. Y cuando podemos de verdad encontrar cuál es nuestro propósito, nuestra verdad, yo sé que mi propósito es acompañar personas en procesos. En educación, en procesos que tengan que ver con duelos, en procesos que tengan que ver con transformaciones, en procesos que tengan que ver con tramitar cómo conectarse con su sensibilidad, en procesos Claro. de autoconocimiento, de automaternaje. O sea, lo tengo clarísimo, me costó un huevo llegar ahí. Ok. O sea, como esa claridad de, che, ¿cuál es el propósito ahora real? lo tienes re claro. Ahora. Quizás en unos años ya no es más también. Totalmente, o sea, yo empecé como diseñadora, comunicadora, periodismo, o sea, mi camino vino de quiero comunicar, sé que Claro. tengo algo importante para ayudar a comunicar, Claro. como que hay algo en la comunicación que siempre me resonó, Claro. ¿no? Como desde lo plástico, desde lo verbal, desde lo literario, digo, pero bueno, obviamente fue un proceso también ir como, che, pruebo por acá no es, che, pruebo por acá no me resuena, y es por acá, no, bueno, me falta esto otro, ¿no? Sí. Pero siento que el propósito, por ahí, está bueno intentar como encontrarnos en ese propósito. ¿Por qué? Porque puedo cambiar un montón, puedo cambiar en la forma, pero el objetivo Claro. o la claridad de ese propósito es ese faro que me permite decir, bueno, mirá, no sé, antes mi proyecto se llamaba Experiencias Canguros, por ejemplo. Claro. No veías mi cara, nada. Y arrancó siendo en pandemia casi. Ahí fue donde realmente me lo tomé como, che, acá hay algo interesante para ser de aporte. Arrancó siendo el lugar donde yo compartía las actividades que yo hacía con mis hijas en la pandemia, Claro. acá en este taller. Ok. Y era, che, estamos todos encerrados. Yo tengo la facilidad absoluta De hacer un montón de cosas. de poner lo creativo al servicio Claro. de las emociones. En un contexto de encierro sentí que era como mega necesario compartirlo. Claro. Y arrancó como eso, y después, bueno, pasaron un millón de cosas donde yo me fui formando, donde vi que había intereses míos de lo personal, procesos míos que Sí. venían de hace muchos años y demás. Pero digo, fue puntando. Experiencias Canguro no es, o sea, Claro. fue como el puntapié de lo que soy. Claro. Lo desconozco, lo rechazo, cero. Al No. contrario, le agradezco porque fue como los primeros pasitos para. La Y creo semilla. que lo claro para mí era, yo quiero estar al servicio. Claro. Eso no lo dudaba. Claro. Como que para mí siempre fue un norte eso. Como, che, yo sé que puedo sostener. Claro. El tema es que si no te conoces, Bueno. nunca vas a llegar a ese norte. No. Entonces, por eso la importancia de, volviendo al principito, de, bueno, de hacernos preguntas, de... Quiero hacerte una pregunta acá de preguntas poderosas. Hablando de preguntas. A ver. Yo estoy parada, vamos a contar. ¿Qué es esto? Sí, vamos a contar. Tengo acá un mazo espectacular que se llama Preguntas Poderosas. Obvio de quién es. Se ríe, es de Pauli, que es espectacular. Y esto tiene unas preguntas hermosas. Y yo te voy a sacar una, Pauli, y las contestamos las dos. Dale, O vos me sacás dale. una y yo te saco otra. Como quieras. Bueno, a ver, te voy a sacar una. Dale, Saco una y vos después me sacas una. dale. Solo para jugar un poco. Vamos a Sí, hacer. obvio. Así le compartimos a nuestra audiencia y de paso exploramos qué nos pasa. Dale. Voy con esta. Opa. Voy, sin A ver. anestesia. La escribiste vos, así que... ¿Qué
harías si multiplicaras la fuerza de voluntad que tenés actualmente? ¿Qué haría si multiplicara la fuerza de voluntad? Quizás sostener mejor los hábitos, por ejemplo la meditación, que es algo que a mí me hace muy bien, y a veces me cuelgo y bueno, no lo hago todos los días, porque no sé, hoy por ejemplo, no sé, me desperté más tarde por la lluvia o lo que sea y no medité, y después hay días que por ahí se me juntan varios días y me doy cuenta por mi estado de ánimo que no estuviste meditando. Claro, entonces eso por ejemplo, si tuviese más fuerza de voluntad quizás lo sostendría más, pero igualmente debo decir que a veces como que me voy demasiado a lo estructurado. Y por sostenerlo. Claro, entonces es como que el huevo y la gallina, ¿viste? Como, nada, creo que ahí hay que estar pendiente y volviendo al tema de la flexibilidad y no rigidizarse, porque con los hábitos a veces uno también como, tengo que ir tantas veces al gimnasio, tengo que tomarme el jugo todos los días y bueno, también es como, pará, o sea, un día podés tomarte, no sé, bueno, Coca-Cola ni en pedo tomo, pero para el que guste una Coca-Cola. Un Fernet, una birra, un vinito. Sí, bueno, exacto. Pero sabes que me encanta lo que decís y hay algo que siempre digo en los talleres de padres sobre todo, que es que cuando uno va al gimnasio, cuando uno empieza el gimnasio, sí, uno, obviamente el objetivo es salir tonificado, viste, como entrenado, pero si vos entrenás y te matás en el gimnasio con esta rigidez y viste, como el plan alimenticio, te lastimás y además probablemente al mes no tengas el resultado que vos estás proyectando tener a un año. Entonces hay algo de ir de menos a más, sí, como de menos a más y sosteniendo por ahí 2 veces por semana, claro, después 3, sí, como sí, ir sí, incorporando ese hábito y apilando a otros que a veces es como mucho más amigable y sostenible y esto como amoroso para nuestro sí, proceso. Sí, nuestro proceso. A mí me salió para ti, ¿qué estás postergando? ¿Qué estoy postergando? Tranca, arrancamos. Bueno, que es así, nos hacemos preguntas, nos las hacemos. ¿Qué estoy postergando? Bueno, vamos a decirlo, estoy postergando, pero no tanto porque estoy ahí, de salir del closet. No, estoy postergando, yo te contaba fuera de micrófono, tengo todo un universo creativo y plástico de obra que hace un tiempo me cayó la ficha de que quiero compartirlo y contarlo como al mundo, como parte esencial de lo que soy, y vengo postergando hacerlo porque todavía esto del ego, ¿viste? Como y ahí como el impostor que también viene, pero estoy postergando mostrarlo y compartirlo, todas las obras y todo el proceso y demás, porque todavía no le encontré la forma de hacerlo de una forma en la que lo sienta liviano y no duro, como bueno, igual ya decirlo se siente como bueno, ya está, Caro, lo estás soltando. Claro, quizás esa postergación entre comillas es parte del proceso como para accionarlo también. Puede ser. Hay que también confiar en los tiempos, ¿viste? A veces el ego, sobre todo, tiene unos tiempos de ejecución de todo y después la realidad es que el tiempo, ¿viste? Aparte es como maleable, va y viene, vuelve, entonces quizás es eso, como no ser tan rígido con esa expectativa de tiempos de ciertas cosas, sino bueno, dejarlo fluir. Total, sí, y además también, mientras vos hablabas, se me vino como la vocecita esa, viste, que ahí está esa vocecita siempre. Que dice, que me decía tipo, bueno, Caro, pero no te olvides del miedo, el miedo de verte expuesta. Estoy postergando porque también es todo un proceso el seguir exponiéndose, seguir abriendo el corazón, porque en definitiva exponernos para nosotras que estamos ahí es exponer este espacio, digo, cada cosa que una abre, pensamientos, tu idea, te abrís como, bueno, por lo menos como somos nosotras, ¿no? Como que uno se abre a corazón abierto y bueno, también es un movimiento ese, ¿no? Sí, pero, a ver, y esto lo digo no de la boca para afuera porque hay veces que sí lo siento, pero hay veces que obviamente no, porque el ego, el síndrome del impostor o lo que sea, es como que creo que en esa exposición está bueno confiar que siempre cada individuo y cada ser humano tiene algo distinto para decir y tiene una luz y un mensaje distinto y que le puede resonar a alguien. Entonces como que desde esa confianza mandarse y animarse a lo que sea que quieras decir, agarrar el parapente, armar el proyecto que quieras, hermoso. Como nada, saber que también como que el mundo es infinito y somos infinitos y es abundante, entonces desde ese lugar también pensar y decir,
bueno, siempre puede haber alguien que va a resonar con mi mensaje, con mi arte, con mi producto. Nada, es un ejercicio diario eso porque, bueno, el ego siempre está ahí como... Sí, esa vocecita, obvio. Claro, pero bueno, como hacerse esos ritualitos donde uno por eso uso tanto las afirmaciones yo también. Ay, que las amo, por favor. Las amo, si no las conocen, vayan a conocerlas ya mismo. Vamos a dejar el link. Como para no caer en eso, ¿viste? Como volver como a alimentar esa semilla interior ahí, esa lucecita como para... Bueno, es que voy a decir esto que me parece re importante. Las afirmaciones para mí fueron un gran anclaje en el aprender a hablarme distinto. Fundamental. Y qué importante, el 97% del día nos estamos hablando. Todo el tiempo. O sea, aunque estemos en silencio. Sí, nos estamos hablando. De hecho, recién la vocecita me decía, ¿viste esto que te dije? Sí. Digo, qué importante y qué agradecida de poder tener gente como vos que hace cosas tan hermosas y tan necesarias para los que de verdad, bueno, nos animamos a ir por este camino. Y sí. La verdad que, bueno, Pauli, un placer tenerte acá en casa, en el taller. Nada, amo siempre conversar con vos. Re agradecida de que hayas venido a este espacio. Precioso. Gracias. No saben todas las cosas lindas que hay acá. Bueno, nos potenciamos, es así. Bueno, gracias. Y vamos a dejar todo acá para que nos sigan. ¿En qué Instagram te pueden seguir? Mínimo eso vamos a decir. Escucho al universo. Escucho al universo. Perfecto, listo. Bueno, a mí me siguen en Caro Munoz Agopián y nos estamos siguiendo, compartiendo, agradeciendo y por supuesto potenciándonos. Siempre. Un Gracias. abrazo. Beso.